Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, en esta época tan convulsa, donde están alteradas las relaciones políticas entre los países y surgen, bueno, pues conatos de violencia por todas partes y a todos los niveles, porque a nivel nacional, familiar, personal, debemos, pienso que tomar tiempo para repensar nuestras reacciones y encaminarlas hacia lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? La paz. Para hablar sobre cómo enfocarnos hacia una cultura de paz, nos acompañan hoy el padre José Francisco Tejeda del Opus Dei y Franz Villamán, quien es laico, administrador de empresa, trabaja pues en todo lo que es responsabilidad social justamente. Y vamos a hablar hoy pues de esto, de qué es el Opus Dei. El Opus Dei viene del latín obra de Dios, y es el nombre de lo que ellos llaman una prelatura personal de la Iglesia Católica. Esto quiere decir que no se orienta a una misión pastoral en un lugar específico, sino que escoge la realización de obras pastorales para promoverlas en distintas diócesis o en distintos territorios. Por eso muchas veces no conocemos tanto del Opus Dei quizás. Entonces, yo quisiera hablar de esto y para eso invité al padre José Francisco. Yo le dije, bueno, vamos a hablar sobre la paz y él escogió hacerlo a través de la homilía Amar al mundo apasionadamente. Esta homilía condensa de manera especial la predicación de José María Escrivá de Balaguer sobre la santidad en la vida ordinaria. Y justamente a mí uno de los temas que más me gusta en todas sus vertientes es el tema de la cotidianidad. Porque la cotidianidad, amigos, es como el día a día, lo que hacemos siempre, lo que nos pertenece, nuestra rutina. Y no debemos esperar esos grandes eventos para sentirnos contentos, para sentirnos felices, para, en este caso, pues para ser santos. Porque también se entiende como que la santidad es algo muy lejano a nosotros. Y yo creo que si fuimos creados a imagen y semejanza del Creador, a mi entender nos dieron también ese privilegio. Pero va a ser el padre José Francisco que va a hablar de esto y ha traído a este joven Fran Villamán, quien es un laico, también ha llegado a la iglesia, preocupado por estos temas tan importantes porque conseguir la paz personal, nacional y mundial, yo creo que debería ser el primer tema de los seres humanos. Bienvenidos, Franz, bienvenido, padre José Francisco. Muy buenas tardes, Mónica, muchísimas gracias. Buenas tardes a toda la teleaudiencia del programa Contexto. Podríamos, pienso yo, bendita coincidencia, porque el Papa Francisco ha querido que el día de hoy sea de oración y de ayuno para pedir precisamente por la paz en Tierra Santa. Sí. No es ajena a ninguno de nosotros la situación del Medio Oriente. Pensaba, lo que estamos pidiendo es un milagro, y un milagro gordo, Sí. porque en Tierra Santa conviven personas de mentalidad muy diversa, pero muy diversa, y en términos generales. Pienso, pues los musulmanes, cuando pues han dado esa indicación, ¿verdad?, de matar a pues todo el que sea judío. Eso es fuerte, es muy fuerte. Para los propios judíos, pues el criterio es ojo por ojo, diente por diente, o sea, la justicia estricta. Justicia. Y entonces parece que es difícil llegar a un acuerdo. Estamos hablando de que necesitamos vivir la caridad. Y la caridad es una virtud sobrenatural.
a nosotros nos puede resultar tan familiar porque vivimos en un ambiente cristiano. La caridad, junto con la fe y la esperanza, son gratuitas, las recibimos en el bautismo. Y el mandamiento que da nuestro Señor en la última cena, el mandamiento nuevo, es el de la caridad. Y el perdón es algo divino, es propio de la misericordia divina. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros, los cristianos, es decir, para fomentar esa paz en todo el mundo? Contrarrestar esos odios que tienen sus justificaciones. La historia es muy antigua, eso nos llevaría muy lejos. Hay muchos resentimientos, muchos rencores, pues no sé, cuando se presentan esas situaciones a uno se le enciende la sangre. Y entonces, perdonar no es fácil, es una gracia divina. Y precisamente por eso, es decir, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por ahogar, decía San José María, ahogar el mal en abundancia de bien, con la caridad. Eso es lo que el mundo espera de nosotros. Y me parece tan a propósito el espíritu del Opus Dei, que es la santificación del ordinario, porque no lo sé, creo que ninguno de nosotros tres va a ser convocado a la ONU o a algún organismo internacional para resolver esa situación. Pero no nos podemos desentender de lo que está sucediendo allí y en tantísimas otras partes del mundo y aquí mismo. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo aportar? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Pues vivir la caridad. Se dice fácil. Entonces, vivir ese amor de Dios en mis circunstancias particulares y concretas. Las de cada cual, las de cada uno. En la estampa para la devoción a San José María, se dice fundador del Opus Dei, coma, y entonces se describe de un modo muy sencillo qué es el Opus Dei. Camino de santificación en el trabajo profesional y en el cumplimiento de los deberes ordinarios del cristiano. ¿Qué es el Opus Dei? Un camino de santificación con ocasión de ¿qué? Del trabajo, que es lo que realizamos la mayor parte de las personas, por no decir todos. Todos tenemos que trabajar. El camarógrafo, tú misma dirigiendo el programa, Franz, que se dedica a la administración de empresas, yo en el ejercicio de mi ministerio sacerdotal, el ama de casa, los bomberos, el guardia del tráfico, todo el mundo tenemos que realizar un trabajo. Ahora bien, ¿cómo hacemos ese trabajo? Y los deberes ordinarios del cristiano. ¿Y cuáles son esos deberes? Pues de padre, de hijo, de compañero de trabajo, de vecino, de ciudadano. Tenemos unos compromisos, unas obligaciones. Y ahí es donde Dios nos está esperando. Mencionabas la homilía Amar al mundo apasionadamente, que predicó San José María 8 de octubre del año 67. Y ahí se recoge, es como la quintesencia del espíritu del Opus Dei. Y pues nos decía allí que para nosotros, a quien Dios nos quiere en el mundo, o lo encontramos allí en esas cosas ordinarias, tan materiales, o no lo encontraremos nunca. Y subrayaba también que no podemos ser como esquizofrénicos si queremos ser cristianos. No podemos llevar como una doble vida, actuar, sino que somos cristianos. Y entonces, como cristiano, trabajo cristiano, me divierto cristiano, respiro cristiano. Y sería más fácil, ¿verdad? Porque si meditamos un poquito, ¿verdad?, lo que es un ser humano, todos los seres humanos somos prácticamente lo mismo, por lo menos nuestro cuerpo funciona igual, la vida pues nos va moldeando, nos va poniendo cosas, injertando cosas en nuestro cerebro y nos hacemos formas de pensar distintas. El padre José Francisco ponía el ejemplo de, por ejemplo, ahora con este conflicto entre Israel y Palestina, de palestinos, israelitas y cristianos. Y vemos que se van provocando acciones que van provocando odio
como no hay perdón, entonces mientras más odio, más ataques, mientras más ataques, más violencia, y es una espiral que tiene muchísimos años y que no se resuelve. Siglos. De manera que el perdón no solamente libera al contrario, sino que libera a la misma persona que lo otorga, que lo da. Porque el que vive con esa rencilla, con ese odio, no puede ser feliz. Entonces ahí volvemos, se consume. Y ahí volvemos entonces a lo que hablaba el padre José Francisco de el amor en la cotidianidad. El Opus Dei es un movimiento, yo diría que se conoce relativamente poco. Quizás por eso mismo de que no es una congregación, no tiene como un lugar específico donde actúa, pero tiene una teoría y una práctica muy bonita. Franz, ¿en qué momento tú te acercas al Opus Dei y para los jóvenes hacer un llamado a este tipo de iniciativas? ¿Y qué significa en tu vida? Bueno, gracias Mónica por la invitación. Yo conocí el Opus Dei hace ya unos añitos, en el 2012. Era estudiante universitario y un amigo me invitó a un centro del Opus Dei para que conociera al padre José Francisco y a los demás sacerdotes de allí. Y ahí, desde que llegué, quedé impactado por el mensaje de San José María Escrivá por una razón muy sencilla, y lo voy a decir a manera de frase muy común que escuchamos. Hay personas que dicen, tengo que trabajar menos para dedicarle más tiempo a Dios. Y ahí hay algo como que no va, porque Dios quiere que trabajemos. Y como bien señaló el Padre, que San José María decía, si no es en tu trabajo que tú encuentras a Dios, ¿dónde lo vas a encontrar? Ahí pasamos el horario regular de trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Son muchas horas que tú pasarías sin tratar a Dios si tú no buscas, no tratas, no amas a Dios a través de tu trabajo. Entonces ese mensaje a mí me llegó profundamente y ahí descubrí esa llamada de servir a Dios y a su iglesia y a la sociedad a través del Opus Dei, santificándome en medio de mis actividades profesionales y en la vida ordinaria, como hijo, como novio, me caso el próximo año, Dios mediante, Qué bien. como colega, en todas las circunstancias de la vida, tratar de hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios me pide en cada momento. Es muy bonito escuchar de un joven esas declaraciones, porque los jóvenes se entretienen en tantas cosas e incluso a veces dejan de lado del trabajo o se ponen trabajofóbicos, que también es una naturaleza muy nuestra de las personas de esta época. Yo creo que no escapo a eso. O Y, workaholic. exacto, workaholic. Y entonces uno le queda poco tiempo para uno mismo incluso. Pero si uno, que es lo que también yo trato, hace todo el trabajo con ese enamoramiento de las personas, del trabajo, del producto que tú vas a sacar, yo creo que uno se acerca a la santidad. ¿Es así, padre? Sí, efectivamente. ¿En qué consiste la santidad? Pues en identificarse con Cristo. Y qué curioso que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se hace hombre, Jesucristo, pasa la mayor parte de su vida trabajando de forma tal que cuando comienza a predicar se escandalizan sus compoblanos. Lo primero que dicen es, pero no es este el artesano, y lo dicen con desprecio. Sí. Pero no es este, como, el que vivía con nosotros. ¿De dónde le viene esa sabiduría? ¿De dónde le vienen esos poderes? ¿De dónde sacó eso? Si ha estado aquí trabajando como otro más. Y no solamente trabajó como artesano, sino después, los años de predicación, pues también un trabajo exhaustivo. No tenía dónde reclinar la cabeza. O sea que trabajó, porque entre otras cosas, y él también lo decía, mi padre trabaja y yo también trabajo. Y qué curioso, ¿verdad? Es decir, Dios crea al hombre, nos dice el Génesis, para que trabaje. Y nace
el hombre para trabajar como el ave para volar. Se dice que pues, es una maldición el trabajo, pero el ganar el trabajo con el sudor de la frente fue castigo del pecado original. Pero al principio, es decir, Dios crea al hombre para que cuide del jardín del Edén, le hace partícipe de él, del plan creador. Y eso también tiene que ver mucho ahora con todo ese planteamiento del cuidado de la casa común, de la ecología. O sea, no podemos desentendernos. Es algo que una persona necesita de un trabajo. Cuando deja de trabajar, entonces se siente inútil. Se muere. Sucede muchísimo. Una persona que se retira del trabajo, entonces se vuelve loco, está dando vueltas, no sabe qué hacer. Porque es que el mismo trabajo te da esa cohesión social, te involucra y te vincula con esa red que es una ciudad, que es un pueblo, que es una familia. Es el trabajo, porque ninguna partícula de la sociedad puede sobrevivir sin trabajo, como usted muy bien ha dicho. Y por eso la cotidianidad, volvemos a lo mismo. Todos tenemos nuestros roles y hay que hacerlos bien. Pero volvamos otra vez, Padre José Francisco, Franz, a la caridad que debemos de ejercer, porque hablamos de la cotidianidad y de la santidad en la realización de nuestros trabajos. Y yo creo que hasta cierto punto logramos esto, los buenos cristianos, vamos a decir, pero ya cuando alguien te agrede, la caridad que hay que tener para otorgar perdón va más allá de eso. No es tan sencillo. Ahí ya se necesita un grado de santidad mucho mayor. Por ejemplo, tú, Franz, que te consideras un seguidor del Opus Dei, un joven que se acerca a la santidad en su cotidianidad. Bueno, cuando te has visto que te han agredido lo tuyo o que te han, caramba, como ha pasado, por ejemplo, entre israelíes y palestinos que se han agredido mutuamente. En este caso, Palestina fue que comenzó, pero también ha podido haber muchísimos otros ataques. No somos dioses para estar ahí, juzgando. Es mucho más difícil. Entonces, el mundo, como decía ahorita, se va tejiendo una onda muy difícil. Entonces nosotros, tú como joven, ¿cómo contrarrestar ese tipo de cosas? Sí. Mira, primero te digo que gracias a Dios no he sufrido nunca un conflicto grave, serio. Sí, como cualquier persona, he tenido pequeños inconvenientes con otros, pero esto es parte de la vida misma. San José María y en el mensaje del Opus Dei se inculca mucho el no guardar rencor y el no esperar, bueno, el Papa Francisco también lo menciona mucho, no esperar al otro día, Sí, no dormir, no irse sí, a la cama enojado sí. con tu hermano, con tu cónyuge, con algún amigo, familiar, no, tratar de hablarlo rápidamente, de conversar sobre eso. Una recomendación personal, algo que practico cuando tengo algún conflicto, ir a la oración, llevar eso, hacerlo parte de mi oración cotidiana, conversarlo con el Señor, decirle lo que me está ocurriendo, orar por esa persona con la que tengo un conflicto, eso libera muchísimo. Cuando tú comienzas a pedirle a Dios bendiciones para esa persona, pedirle luz, que lo ilumine, que le trate de hacer ver que tú no lo hiciste a propósito, porque a veces tú tienes la culpa o tú quieres perdonarlo, pero no puedes. Pedírselo al Señor también, decirle, mira, yo quisiera perdonarlo, yo sé que tal vez no lo quiso a propósito o esto no debió ocurrir, pero me cuesta perdonarlo, me cuesta superarlo. Hablarlo con el Señor, eso es lo primero, llevarlo a la oración. Y ya después no tener miedo, conversar con la persona, sentarse a dialogar. El Papa Francisco, lo admiro mucho por eso, es un hombre de diálogo, lo ha demostrado en diversas ocasiones, se ha reunido con líderes religiosos de otras denominaciones cristianas y de otras religiones no cristianas. Y esto es un ejemplo para todos los católicos, debemos estar abiertos al diálogo, escuchar lo que los demás piensan y
y no cerrarnos en nuestros propios caparazones, y no cerrarnos en que tenemos la verdad y que las cosas son como lo pensamos. No, debemos estar abiertos a dialogar con otros, saber qué piensan y a partir de ahí construir juntos puentes hacia la amistad, el perdón y la convivencia pacífica. Padre José Francisco, la iglesia, igual que quizás también en la política, los líderes son muy cuestionados. Por ejemplo, el Papa Francisco, que es un líder, bueno, yo lo considero un santo, el Papa Francisco, como también lo fue el Papa, el que vino. Benedicto XVI. El que vino, no, el San Juan anterior. Pablo II. Ajá, Juan Pablo II, que fue tan admirado por todos. Pero tienen muchos embates. Por ejemplo, a veces se dice que el Papa Francisco ha sido muy permisivo. Al anterior se le decía que era muy poco permisivo, por ejemplo, que era hasta cierto punto muy apático en aceptar cuestiones que quizás son, vamos a decir, nuevos órdenes o lo que se pudiese llamar. ¿Cómo considera usted que debe de actuar un religioso en esta época donde la fe y las religiones lo que tienen que hacer es aglutinar y no dividir? Bueno, me dices en esta época. Sí, y en todas las épocas, es verdad. Es que si eso no es, eso trasciende el tiempo. Es decir, concretamente, una persona religiosa, sacerdote, tiene que ser de modo particular otro Cristo. Y tiene que estar como Cristo clavado en la cruz. Es decir, con los brazos abiertos a todos. Es curioso, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo hizo muchos milagros. Pero en la cruz no hizo milagros. Donde se llega a la plenitud de la redención, en el Calvario, Él únicamente padece. ¿Y cómo padece? Está clavado en una cruz. Decía San José María, está unido al madero, más que por los clavos, por el amor que nos tiene, así como si tuvieran los brazos abiertos a todos, es decir, que quepan todos. Entonces, ahí no puede haber de izquierda o de derecha, ahí tiene que haber todo el mundo, todo el mundo. No es fácil. No es fácil. Entonces, eso no cae del cielo. Claro, es gracia de Dios, pero a lo que me refiero, hay que trabajarlo. Y entonces, perdón por caer en una cosa tan trivial, pero es que es ahí donde las cosas se van fraguando. Pensemos en el tráfico. Estamos hablando de los problemas, las guerras, pero si tenemos nuestras pequeñas batallitas aquí en un semáforo, en un cruce, a ver quién pasa primero. Entonces, yo lo digo a cada rato, en la Santa Misa, llega un momento en que uno dice, pueden darse fraternalmente la paz. Y es una cosa tan efusiva, la gente abrazos, besos, atraviesa la iglesia de un sitio al otro. Dios mío, se han convertido todos. Esto es una maravilla. Pueden ir en paz, la misa ha terminado. Y entonces, a ver quién es el primero que sale del parking. Se acabó la paz. Se olvidó todo. Las bofetadas, los codazos. Sí, se olvidó todo. Entonces, si no lo vivimos allí, es decir, ¿cómo podemos esperar que el otro, al que le han matado, un pariente, etcétera, etcétera, no vaya a buscar la venganza? Es muy difícil entender este en el tipo día de a día. cosas. Es muy difícil entender este tipo de cosas y ya extrapolando a esas cosas que te maten un pariente y que tú perdones, no es sencillo. Yo he visto personas que lo han hecho. No sé la verdad si yo sería capaz de hacerlo, pero no es sencillo. Así como no es sencillo quizás ser sacerdote, no es sencillo a veces ser quien uno es, pero uno tiene que hacerlo sencillo. Y yo tengo, al final de mis programas, yo pongo la frase de ama tu propia historia, porque yo creo que el que ama su propia historia la dignifica, y el que la dignifica la quiere, se siente bien. Vámonos a la pausa y volvemos enseguida.
Amigos, seguimos con el padre José Francisco, sacerdote del Opus Dei, y Franz Villamán, laico, pero muy avenido, vamos a decir, a esta fe católica del Opus Dei. Me gustaría, Franz, en este segmento hablar un poco de, vamos a decir, llamados a jóvenes. Si ustedes tienen grupos donde asisten y pueden ir jóvenes periódicamente, si tienen actividades para ellos, ¿qué hacen ustedes como jóvenes que pertenecen a esta congregación para tratar de difundir esta fe, estas creencias? Sí, mira, en el Opus Dei el mensaje es la santificación del trabajo y de la vida ordinaria. Como tal, los sacerdotes del Opus Dei otorgan dirección espiritual a las personas que lo necesiten y los ayuda a vivir este espíritu en la vida cotidiana. Grupos de jóvenes, te puedo decir que las parroquias tienen grupos para adolescentes, grupos para universitarios, grupos de novios y comunidades. Cuando yo era adolescente pertenecía a la parroquia El Buen Pastor, ahí asistía, Sí. ahí vamos a decir crecí en la fe, lo recomiendo a todos los jóvenes que tengan la posibilidad y el interés de acercarse a Dios, pero también hacer amistades, conocer otros jóvenes, que se dirijan a las parroquias que les correspondan y asistan a estos grupos de oración, que les va a hacer mucho bien tanto para su vida espiritual como social. Ya dentro del Opus Dei, el Opus Dei en República Dominicana tiene varios centros de hombres y de mujeres donde se realizan retiros mensuales. Son retiros pensados para personas muy ocupadas, personas que trabajan pero saben que necesitan sacar ese espacio todos los meses para reflexionar Porque son sobre. recurrentes. Todos los meses hay retiros mensuales. También en algunos centros del Opus Dei tenemos círculos de formación ya dirigidos para personas que quieran tomar bien en serio su fe y combinar esto en su vida cotidiana, en su vida laboral. Igualmente, cada año se ofrecen retiros en una casa en Jarabacoa, en Buenavista. No sé si el padre conversará de eso más adelante. Pero hay diferentes medios de formación que ayudan a personas que sientan este llamado o que quieran participar de este mensaje de San José María Escrivá, de santificar el trabajo, santificarse su trabajo y santificar a los demás a través de su trabajo profesional. ¿Cómo te ha ayudado a ti, Franz, en adentrarte a esta fe en tu vida personal y de trabajo, por supuesto? Sí, mira, yo pienso que todos los católicos cristianos, para poder vivir realmente la fe, necesitan un acompañamiento. Necesitan formar parte de una comunidad, tener algún director espiritual o tener hermanos en la fe que te ayuden a crecer, que te hagan tu corrección fraterna. Mira, debes mejorar en esto, en lo otro, te den consejos, te dicen, mira, no te vayas por aquí, ¿por qué no haces esto? Eso es muy importante para el crecimiento en la fe. Entonces, en el Opus Dei, yo he encontrado ese camino para vivir mi fe. Un lugar donde recibo buena doctrina, dirección espiritual, escucha, diálogos, donde yo puedo conversar de lo que me sucede en mi vida ordinaria y también conocer cosas de la fe. Nadie lo sabe todo. Entonces, ahí tenemos, gracias a Dios, sacerdotes bien formados como el padre José Francisco, que muy amables también, que están dispuestos siempre a compartir sus conocimientos con quien lo necesite. También en el Opus Dei se viven normas de piedad. Eso ayuda a encaminar la vida de fe, lo que es asistir a misa, hacer el rosario, dedicar un rato de oración al día, otro en la tarde, la lectura del Evangelio. Ese tipo de cosas que concretizan lo que es tu vida de fe. Y para mí ha sido muy importante para no quedar en el aire, sino sentir que estoy viviendo mi fe como católico. Padre José Francisco, esto que dice Franz, yo lo he escuchado en algunos jóvenes que dicen que a veces
las parroquias católicas dejan demasiado sueltos a los feligreses y no encuentran hasta cierto punto un acompañamiento como el que ha dicho Franz en este momento. No sé si quizás será casualidad que no lo buscan, no sé, pero he oído esta expresión. Y lo que quiero preguntarle es si el Opus Dei tiene alguna forma especial de acompañamiento que no la tienen otras congregaciones. Bueno, ahora hay que puntualizar que el Opus Dei no es una congregación, Sí. ¿verdad? Estamos hablando de se dirige sobre todo a la gente que vive en medio del mundo, es decir, no los que tienen pues la consagración canónica, ¿verdad? Es decir, el estado religioso. ¿Qué es lo que se procura o cómo se vive ese espíritu, lo que decía Franz? Pues a través de la vida de piedad, entonces, del acompañamiento espiritual, ¿verdad? La gente libremente se acerca y entonces, pues a través de ese acompañamiento espiritual, que muchas veces se concreta en la confesión frecuente. Puede variar dependiendo de la persona, pero bueno, yo cuando me preguntan, ¿cada cuándo tiene que ser la confesión? Bueno, pues la iglesia dice que por lo menos una vez al año, pero no prohíbe que sea con más frecuencia. Y pienso, a mí por lo menos me llega un mensajito: estimado cliente, se ha generado la factura por tal y tal y tal y tal. Y eso no es ninguna persona concreta, sino pues es todo una tecnología, ¿verdad? Pero ¿con qué religiosidad me llega eso? Y si esas personas están tan pendientes de su negocio, ¿yo cómo voy a descuidar el propio negocio de mi alma, que es el más importante? Entonces, pues la confesión frecuente, ¿verdad? La vida espiritual. Y entonces ya en la confesión pues aparecen cosas concretas y se va ayudando a vivir las virtudes y se van dando los consejos. Entonces, concretamente, vosotros sacerdotes y yo, de sacerdotes del Opus Dei, acostumbramos de hace ya muchos años, ¿verdad? Confesar en la parroquia del Buen Pastor miércoles y jueves por la tarde a partir de las 4:30. Y yo puedo decirlo, mi experiencia personal, cuando llego ya la gente está esperando y es uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. No hay tiempo para respirar, gracias a Dios. Entonces, la gente que quiere tiene ahí la asistencia, pero depende también de cada uno. Es una asistencia que a veces el sacerdote, el confesor, hace un poco de psicólogo también. A veces se necesita, yo he escuchado personas que me han dicho, ay, me siento tan bien porque me confesé, el padre me aconsejó, y pienso que también es parte del acompañamiento que decía Franz. Sí. ¿Ustedes ven la confesión necesariamente como una confesión hecha en la iglesia o simplemente un conversar con el sacerdote? Bueno, ahí en el Buen Pastor yo estoy sentado en un confesonario. Pero no necesariamente, si usted ya, Fran, es su pupilo, pues pueden hacerlo simplemente en una conversación. No tiene que tener el ritual del confesionario, es lo que No me tiene refiero. que ser necesariamente. Tiene que tenerlo. Pero lo que me refiero es que, aunque fuese solo el confesonario, es que no es una cuestión tan mecánica de decir, falta misa 3 veces, esto y claro, esto y esto. es lo que digo, es lo que digo. Sino que uno abre el alma y le da uno un consejo. Y depende un poquito también pues, de la necesidad de cada alma. Pero pues en esa tarde suelen pasar, por lo menos cuando yo hablo de mí mismo, 20, 25 personas. Se dice fácil. Bueno, ojalá fueran más, pero bueno, ya 20, 25 personas en una tarde, sale uno que la cabeza. Fíjense, señores, que vuelvo y repito, en mi posición de laica, y no soy tampoco de una católica, por ejemplo, yo no me confieso, lo confieso aquí. Yo creo que, pero yo creo que es muy importante la confesión. Importantísima. Es importantísimo, y eso depende de la persona, pero yo soy más de conversar, pero a lo que voy es
que cada ser humano necesita algo diferente. Entonces, por eso es que creo que es importante estas aperturas que la Iglesia Católica ha tenido para acoger a sus fieles, que si son católicos es porque tienen necesidad de Dios y necesidades de ser mejor personas también. Entonces debe de ofrecerles ofertas para que esas personas se sientan acogidas. Bueno, allí acude gente que no necesariamente se confiesa, porque o no está en condiciones, o en algunas ocasiones ni siquiera es católico. Claro. Ni siquiera Y hay es que abrirle las católico. puertas a esas personas también. Pero podemos hablar. Claro. Y hablamos de ello. O sea Y que hablamos ha de ido al cosas personalísimas. confesionario, es personas que ni siquiera son católicas, ¿verdad? Claro. Claro. O sea, son psicólogos. Y, bueno, no, Sí, yo soy un son pobre sacerdote de pueblo. Son una especie de psicólogos. Pero hacen el rol de un Pero psicólogo. hablando de mi experiencia en Sí, eso. háblanos de Sí, tu experiencia. entiendo muy bien lo que dices. Una cosa es la confesión como sacramento, una persona va a buscar la solución de sus pecados, y otra que va simplemente con la necesidad de ser escuchado. Exacto. A esto le llamamos de distintas maneras, por lo general usamos el término dirección espiritual, pero cuando un sacerdote, un buen confesor, se da cuenta que la persona necesita ayuda psicológica, lo que hace es referirla a un psicólogo, porque el sacerdote en muchos casos no es psicólogo, no tiene estos estudios, pero una persona que sabe acompañar espiritualmente, sabe aconsejar y estando en el confesionario quiere impartir, administrar el sacramento de la confesión. Pero entonces son cosas distintas. Una cosa es la confesión, otra la dirección espiritual y otro sería una ayuda psicológica. Exacto, tú lo has dividido en tres partes, muy bien. Una cosa es la confesión, otra es la dirección espiritual, que es lo que busca el que quiere un acompañamiento, que no Sí. necesariamente tenga un problema psicológico, vamos a decir. No, claro. Porque ya el que tiene un problema psicológico sí debe de acudir Claro, a un psicólogo. Pero esa otra parte del que busca un acompañamiento espiritual también es muy importante y no se puede, muy importante. los sacerdotes no pueden abandonarla, y puede ser que en los minutos del confesionario, para que el de atrás no se ponga muy bravo, no del tiempo, ¿verdad? Porque eso también pasa, Sí. que hay un turno, que hay que Hay respetarlo. Y especialmente cuando son confesiones durante la misa, que Exacto. suele darse. Claro. En ese tipo de casos he visto sacerdotes que dicen, mira, si tú quieres conversamos más adelante, Exacto. vamos a confesarte y damos paso a la otra persona. Sí, porque el tiempo se acaba. Es Claro. como en el programa que tenemos que irnos a la pausa, ¿verdad? Todo, señores, el padre antes de entrar me decía, todo tiene un orden. Y cuando se rompe, pues entonces tenemos problemas. Pues vámonos a la pausa y volvemos en breve. El padre José Francisco Tejeda y Franz Villamán nos acompañan en este programa y lo hemos hecho precisamente por estos tiempos tan álgidos, y realmente se refería el padre ahorita en que si nos vamos, señores, todos los tiempos son parecidos. Tampoco es que vivimos un tiempo de muchas más guerras que otros. En la antigüedad había, bueno, los conflictos lo que pasa es que ahora tenemos armas más sofisticadas, pero en la antigüedad, cuando no había internet y las cartas duraban mucho en llegar y no había estas cámaras de televisión, pues se cometían grandes atropellos. De manera que cada época tiene sus características y tiene, bueno, esas situaciones difíciles que tenemos que superar. Y esto nos hace pensar que en la vida siempre tenemos grandes retos personales, nacionales y universales, como los que tenemos ahora, que son los que nos ha tocado vivir. Por eso somos hijos de nuestro tiempo y tenemos que tratar de resolver o mediar las situaciones actuales. Yo creo que tenemos que no añorar los tiempos pasados, sino dar gracias a Dios por los tiempos que vivimos.
Y me gustaría hablar en este segmento, hablando un poco de la paz y de estas apetencias del santo José María Escrivá, un poco de cómo surge, Padre José Francisco, cómo surge esta institución eclesiástica, esta institución religiosa, y cuál es un poco más sobre sus características para entonces terminar con cómo encontrarlos, ya que ustedes no tienen parroquias, ¿cómo es? Porque conozco poco de la estructura. Bien. San José María, desde la adolescencia, sintió lo que llamaba barruntos. O sea, se dio cuenta que Dios esperaba algo de él, pero no sabía qué era. Y pasó 10 largos años pidiendo, Señor, que vea, Señor, que vea, Señor, que vea. Y por fin, un buen día, 2 de octubre de 1928, decía así, vio, Dios le mostró lo que quería, que es el Opus Dei. Entonces, ese 2 de octubre de 1928, el Opus Dei era solamente San José María. Decía, 26 años, era muy joven, un sacerdote muy joven, 26 años, la gracia de Dios, buen humor que nunca le faltó, y nada más, y no había nada más. Y cuando él se fue al cielo, el 26 de junio de 1975, éramos sobre 60,000 personas del Opus Dei. De esos, pues casi 1 millar éramos sacerdotes. Se dice bien fácil. Sí. En Camino, que es un libro muy conocido, una obra suya, que escribió precisamente para dar a conocer ese espíritu que había visto, porque no había ni la literatura. O sea, él lo que hizo fue oración, sacrificio y trabajar, hacer mucho. Y tuvo que escribir pues aquello que veía que era necesario que la gente pudiese pues vivir ese espíritu de santificación en medio del mundo. Y entonces en uno de esos puntos dice, estas crisis mundiales son crisis de santos. A mí me llamó mucho la atención porque también otro de los puntos de Camino dice que seamos hombres y mujeres del mundo sin ser hombres o mujeres mundanos. Y resulta que muy al comienzo del pontificado del Papa Francisco, antes de ir a la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil, dijo una frase, dijo unas palabras que pues conmovieron. Dijo, necesitamos santos sin velo y sin sotana, o sea, monjas y sacerdotes. No dijo que sobraban, que estábamos de más. Dijo, necesitamos santos sin velo y sin sotana. Santos, iba describiendo, ¿verdad?, a la gente común y corriente, que use tenis, que use jeans, que use el iPad, que tome Coca-Cola, que tome pizza, que vaya al cine. La gente común y corriente. Y concluía que sean, que vivan en el mundo sin ser mundanos. Y entonces, claro, inmediatamente a mí eso me trajo a la cabeza aquel punto de Camino, ¿verdad? Me resultaba tan familiar. Dije, bueno, pues claro, es eso. Y cuando San Juan Pablo II, el nuevo milenio en Eunte, decía, se planteaba así, preguntaba retóricamente, ¿qué se espera del cristiano del tercer milenio? Pues lo mismo que del cristiano de hace 2000 años, que sea santo. Y entonces trazaba un perfil. ¿Y qué hace falta? ¿Qué tiene que ser eso? Pues una persona que haga oración, una persona que reciba, que vaya a misa regularmente, que reciba la Sagrada Eucaristía, que se confiese, que le dé primacía a la gracia, que lea, que conozca la vida de Cristo, que lea el Evangelio y consecuentemente, ¿verdad? Y aquí también recuerdo otra expresión de San José María, conocer a Cristo y darlo a conocer, llevarlo a todos los sitios. Es decir, pero de un modo espontáneo. Si uno está enamorado, si uno está apasionado con algo, lo transmite necesariamente. Es decir, eso sale por los poros. Sí. No es, como dice el Papa, proselitismo. Es la vida misma. Es decir, habla. Yo recuerdo, perdón, y si me oyera mi hermana, me arranca la cabeza.
Pero recuerdo cuando, pues hace tantos años, ¿verdad? En casa, por supuesto, pues, un teléfono, que además no era el celular ni mucho menos. Y entonces teníamos que compartirlo todos. Y resulta que sonaba el teléfono. ¿Quién es? O sea, el novio. Dice, pero si acababan de estar juntos. O sea, ¿qué tanto le va a decir? ¿Cuánto tiempo pasaba el teléfono? Sí. Y uno con urgencia de usarlo. Sí. Y la otra hablando con el novio, bendito sea Dios. Claro, pues la gente que quiere, ¿verdad? Y si uno decía, mira, yo tengo pues una bicicleta. Ah, mi novio también tiene una bicicleta. Yo no sé cuánto, mi novio no sé cuánto. Miraba todo. A través de eso. excelente. Es la vida. Sí, Si uno está enamorado de Dios, ¿de qué va a hablar? sí, De Dios. sí, es cierto. No de religión, sí, pero habla de lo que lleva en el corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca, dice la Escritura. ¿Dónde podemos encontrar estos sacerdotes del Opus Dei, Padre José Francisco? ¿Dónde ustedes se congregan? No es congregación, Ajá, ya lo sí, sé. sí. Pero ¿dónde es que están ustedes? Bueno, en República ¿Y Dominicana. dependen directamente del Papa? Claro, Directamente, sí. sí. Bueno, a través de la congregación, Sí. de una congregación. ¿Mm? Y a través de la diócesis también. Ah, de la diócesis Claro. también. Estamos, el Opus Dei está a servicio de la iglesia. De la iglesia donde se encuentre, en Santo Domingo, la Arquidiócesis de Santo Domingo, si está en Santiago, la Arquidiócesis de Santiago, donde se De encuentra, La Vega. está al servicio de la iglesia. Eso es importante. través Entonces, de- de la arquidiócesis. Claro. Sí, claro. Claro. Muy bien. Entonces, aquí en República Dominicana solamente somos 4 sacerdotes del Opus Dei. 4 solamente. Entonces, sedes del Opus Dei hay solamente en Santo Domingo. Uf. O sea, 2 centros de poquito. varones y 2 de mujeres. ¿Mm? ¿Y Pero- cuántas mujeres hay? ¿Eh? ¿Cuántas mujeres? Pues no sé, entre numerarias, Poquito. supernumerarias, todo lo que sea, pues no llegarán a 50. O sea, es muy poquita gente, sí, somos muy un poquita. puñadito. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está como Bueno, tan vamos a ver, el reducido? espíritu del Opus Dei, en santificación en medio del mundo, es para que lo viva todo hijo de vecino. Todo el mundo. Es llamada universal a la santidad, universal. Pero para poder transmitir ese espíritu, entonces Dios le concede la vocación a algunos específicamente. Entonces, esa es una gracia que recibe uno de Dios para vivir eso y para darlo a conocer. ¿Cuándo se decide un sacerdote, no solamente los del Opus Dei, sino cuándo se decide un sacerdote por el camino que va a tomar y a dónde va a pertenecer? Bueno, esa es una llamada de Dios. Cada cual... O sea que al graduarse del seminario, ahí deciden. No, vamos a ver. ¿Cómo es? Una persona puede ser llamado al franciscano Ah, sí, sin pero, haber estado en el seminario. y desde el principio Desde el que entra, principio sabe que es... pero hay algunos Dios- hay algunos que pueden terminar y no saber. Bueno, es decir, el que entra al seminario quiere ser sacerdote diocesano. Ah, sí, ya lo has Claro, cogido. ya lo sabe. Ya lo has Eso cogido. es a lo que Dios le llama. Después podrá haber otra concreción. Pero habitualmente, es decir, tiene claro. O sea, Dios si yo le llama entro a y eso. ya yo quiero ser jesuita, yo quiero ser salesiana. Sí, bueno, no es que yo quiero, sino que Dios me Sí. quiere. Dios me llama por ese sí, camino. pero yo lo expreso. Y entonces yo, efectivamente, vivo esa espiritualidad. Y no pasa que al Sí, final... cada institución, Sí. lo que usted ha mencionado, los jesuitas, los salesianos, los dominicos, los franciscanos, tienen casas de formación. Exacto, son distintas. Son distintas. Son distintas. Tiene un Y espíritu aquellos que Y no especial. la son... diócesis sí tiene su seminario. Entonces, el sacerdote diocesano entra a un seminario de la arquidiócesis o de la diócesis. Eso iba a decir, los diocesanos Los no tienen. diocesanos. Exacto, esos entran en la arquidiócesis directamente. Muy interesante, porque son cositas que a uno se le escapan. Bueno, y entonces, padre, vamos a pedir el videíto que tenemos con voz para que se vea ahí un poco y luego terminamos con algunos datos que quisiera que ustedes se quedaran. Adelante, señor director. Hijos míos, allí donde están vuestros hermanos los hombres, allí donde están vuestras aspiraciones, vuestro trabajo, vuestros amores, allí está el sitio de vuestro encuentro cotidiano con Cristo. Es
en medio de las cosas más materiales de la tierra, donde debemos santificarnos, sirviendo a Dios y a todos los hombres. Debéis comprender ahora con una nueva claridad que Dios os llama a servirle en y desde las tareas civiles, materiales, seculares de la vida humana. Bueno, ahí está el mensaje del padre José María Escrivá para todos. Padre José Francisco. De viva voz. ¿Eh? De viva De voz, viva ¿verdad? voz. Wow. Bien interesante y emocionante. No nos queda más que un minuto de programa. No sé si usted quiere dar algún mensaje para esta época, para todos los públicos, para alguien en especial. Bueno, comenzaba precisamente con esa intención del Papa el día de hoy de una jornada de oración y de ayuno para pedir por la paz en Tierra Santa. Pues que nosotros, repito, con esas palabras de San José María, ahoguemos el mal en abundancia de bien. Que sea esa como la consigna. Ahogar el mal en abundancia de bien. Procurar vivir la caridad cada uno de nosotros en nuestro sitio, con el que tenemos al lado. Franz, ¿algún mensaje muy breve para los jóvenes? Muy breve, sumándome a eso que dijo el Padre José Francisco, aprovechar la bendición que vivimos en un país católico, que tenemos la libertad de profesar esta fe y dirigirnos a una de esas capillas de adoración perpetua. Hay varias en la ciudad de Santo Domingo y otras ciudades del país, y recogernos en oración pidiéndole mucho a Dios por la paz en el mundo. Bueno, amigos, quise traer este programa a propósito de la guerra entre Israel y Palestina, esperando que ese conflicto termine pronto y que pudiese haber entendimiento entre estos dos países vecinos, porque Palestina es un país, aunque no esté reconocido como Estado, y que reine la paz, que es lo más importante que necesitamos para vivir los seres humanos. Gracias, Fran. Gracias, Padre José Francisco. Mónica, muchas gracias. A ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima.